Buenos días, profesor. Este es mi trabajo sobre la optimización de consultas en la base de datos. Para definir el proyecto, un sistema de gestión de datos que incorpora de manera eficiente sucesiones matemáticas para mejorar el rendimiento de la consulta en base de datos. Básicamente las bases de datos tienen datos, obviamente, pero incluyendo sucesiones, que es lo que vimos en clase, el sistema se optimiza más, es mucho más rápido. El tema de la investigación, como ya dije, son las sucesiones de la base de datos, que se centra en la integración de sucesiones matemáticas en el diseño y optimización de bases de datos. También están las nociones matemáticas, las cuales son claves involucradas. Incluyen conceptos de sucesiones como la definición de términos sucesivos, razón común y convergencia y divergencia de sucesiones. También exploraremos conceptos de álgebra lineal y teoría de conjunto relacionados con la representación y manipulación de datos en base de datos. La problemática principal a abordar es la optimización de consultas en base de datos que involucran sucesiones. La secuencia inherente a las sucesiones puede impactar negativamente el rendimiento de las operaciones y se busca abordar este desafío para mejorar la eficiencia del manejo de datos. Entonces, como ya dijimos, los objetivos principales son el modelado de sucesiones en base a datos, vamos a analizar el rendimiento, la optimización de las consultas y la identificación de aplicaciones prácticas. También las preguntas principales: ¿cómo se pueden modelar eficientemente sucesiones matemáticas en base a datos relacionales? ¿Cuál es el impacto real de las sucesiones en el rendimiento de consultas SQL en comparación con otras operaciones? ¿Cuáles son mejores prácticas para optimizar consultas que involucren sucesiones en base de datos? ¿Y en qué contexto específico de las sucesiones en base de datos se ofrecen ventajas y prácticas y aplicaciones significativas? Entonces, los temas iniciales involucrados son las sucesiones matemáticas, el lenguaje SQL y consulta en base de datos. El lenguaje SQL es un tipo de base de datos. Álgebra lineal aplicada a base de datos, optimización de consultas y teoría de conjunto y relaciones. Este es el cronograma con las tareas, los productos, los plazos y los insumos. Entonces, las herramientas tecnológicas. La implementación de herramientas tecnológicas es esencial para llevar a cabo con éxito el proyecto de optimización de consulta en la base de datos. La integración de tecnología facilita la modelación, experimentación, análisis y optimización de consultas en base de datos, permitiendo un enfoque analítico, práctico y eficiente en la investigación. Ahora se presentará la herramienta escogida para el proyecto de desarrollo, que es la plataforma de base de datos MySQL. MySQL es muy utilizado y bien documentado y ofrece funcionalidades avanzadas para el manejo de datos. Esta plataforma permite la implementación y evaluación de modelos y sucesiones en un entorno realista. Las compañías usualmente utilizan la plataforma de datos MySQL. De hecho, en clase es lo que nos pasa a nosotros como ingenieros en informática. Vemos MySQL. Un resumen de distintas fuentes. El modelar en una base de datos utilizando sucesiones. En el modelado de sucesiones en base de datos se pueden utilizar diversas estructuras como tablas y relaciones. Por ejemplo, consideremos una sucesión de números de serie en una tabla de productos. El término inicial podría ser el número de serie del primer producto y la regla podría ser la forma en que se incrementa o genera cada nuevo número de serie. Esto se puede implementar mediante el uso de claves primarias, índices y restricciones en base de datos para garantizar la coherencia y la integridad de los datos. También, para analizar el rendimiento de las consultas, se basa en comprender cómo se ejecutan las consultas y cómo interactúan con los índices y las estructuras de datos. En el contexto de sucesiones, se busca entender cómo ciertos patrones numéricos o reglas de generación pueden afectar al tiempo de ejecución de las consultas. La utilización eficiente de índices y optimización de consultas pueden mitigar posibles impactos negativos en el rendimiento. Después está la estrategia para optimizar las consultas. Se implica la identificación de patrones y la aplicación de estrategias para mejorar la eficiencia. Se pueden utilizar índices especializados, particionamiento de tablas y técnicas de diseño de consulta eficientes. Además, la comprensión de la distribución de los datos en la sucesión puede llevar a estrategias específicas para optimizar el acceso y recuperación de información. Y por último, la identificación de aplicaciones prácticas.
Las aplicaciones prácticas de sucesión en base de datos son diversas. Por ejemplo, en el ámbito de la logística, el seguimiento de números de series o código de barras puede modelarse como una sucesión. En finanzas, el seguimiento de transacciones o el histórico de precios también puede considerarse como sucesiones. La identificación de estas aplicaciones específicas ayuda a comprender cómo las sucesiones impactan y mejoran la gestión de datos en contexto del mundo real. Estas son unas consultas en base de datos que involucran personas. Bueno, eso es una consulta. Se selecciona el nombre y la edad para mostrar el nombre y la edad. Y se usa edad anterior y diferencia de edad para mostrar los nuevos datos y los datos anteriores. Ahora el desarrollo y revisión de ideas y productos. En la etapa 1 vimos el objetivo principal, que era desarrollar un sistema de gestión de datos que eficientemente incorpore sucesiones matemáticas para mejorar el rendimiento de consultas en base de datos. El tema de investigación, que fue la integración de sucesiones matemáticas en el diseño y optimización de bases de datos, y las nociones matemáticas clave, que definimos el término sucesivo, la razón común, la convergencia y divergencia. Después la etapa 2, cuando vimos las herramientas y resumen de fuentes, que la herramienta principal era la base de datos MySQL, la implementación de práctica, donde se vio el modelado de sucesiones utilizando tablas y relaciones, el análisis del rendimiento y la estrategia de optimización. Para la presentación de producto, este es otro ejemplo de tabla, donde primero se crea una tabla de productos con una ID, un nombre y un número de serie. Después se insertan los datos, que se inserta la ID 1 con producto A y número de serie 1001. Y después se consulta utilizando sucesiones, donde se selecciona el nombre, el número de serie y el número de serie anterior. Entonces, cuando uno pide la consulta, cuando uno hace la consulta, se muestra el número de serie del producto y el número de serie anterior. Por ejemplo, en el producto A no hay un producto antes del A, entonces aparece como nulo la diferencia del número de serie. Pero en el producto B se incrementa en 1 el número de serie, por lo tanto el número de serie anterior va a ser 1001 y la diferencia de números es de 1, porque solo se aumentó un número. Lo mismo para el producto C. Si el producto C hubiera sido, por ejemplo, 1004 en vez de 1003, la diferencia de serie hubiera sido de 2 en vez de 1. Este prototipo presenta de manera clara cómo se modelan sucesiones en base de datos, cómo se realizan consultas y los resultados obtenidos. Entonces, por los resultados y conclusiones de este trabajo, la comparativa del tiempo de ejecución de consulta antes y después de la implementación de sucesiones y la identificación de mejoras significativas en términos de eficiencia y rapidez en la recuperación de datos. Pudimos ver la eficiencia en el rendimiento, ya que es mucho más fácil ver los números anteriores de la serie, de los números de serie. El impacto en operaciones de consulta, se identifican los patrones de números o reglas de generación que afectan positiva o negativamente el tiempo de ejecución. En la validación de modelado de sucesiones se verifica hay una verificación de la coherencia y la integridad de los datos al modelar sucesiones en base de datos. En la optimización de consultas se analizó la estrategia implementada para optimizar consultas en sucesiones, y en las aplicaciones prácticas indefinidas identificadas se identificó contextos específicos donde las sucesiones a base de datos ofrecen ventajas prácticas y aplicaciones significativas. Y por último, la bibliografía de fuente de información. La principal bibliografía aquí es la información de MySQL, o la página de MySQL, donde se saca toda la información sobre la herramienta y cómo utilizarla, cómo hacer las consultas, qué comandos hay que utilizar, y una página que te explica básicamente qué son las secuencias en la álgebra o en las matemáticas.